has hecho tú por mí. Si viniste a mi encuentro en mi noche, Señor, ¿cómo olvidarte? ¿Cómo olvidar lo que has hecho tú por mí? Si cambiaste mi tristeza y mi aflicción en un cantar para ti, ¿cómo olvidar? Mientras tengan luz mis ojos te amaré, Señor. Mientras quede sangre en mí yo te daré olor. Mientras quede en mi aliento te tendré que alabar. ¿Cómo olvidar lo que has hecho tú, Señor? Mientras viva cantaré de tu grandeza. Oh, mientras tenga voz te alabará mi boca. Mientras tenga corazón mis labios te alabarán. Mientras viva yo las piedras no hablarán. Mientras tengan luz mis ojos te amaré, Señor. Mientras quede sangre en mí yo te daré olor. Mientras quede en mi aliento te tendré que alabar. ¿Cómo olvidar lo que has hecho tú, Señor? Mientras viva cantaré de tu grandeza. Mientras tenga voz te alabará mi boca. Mientras tenga corazón mis labios te alabarán. Mientras viva yo las piedras no hablarán. ¿Qué has hecho tú, Señor? Mientras viva cantaré de tu grandeza. Oh, mientras tenga voz te alabará mi boca. Mientras tenga corazón mis labios te alabarán. Mientras viva yo, las piedras no hablarán. Oh,
Mientras viva yo, las piedras no hablarán. No. Mientras viva yo, las piedras no hablarán. Si un verso en la Escritura pudiese resumir lo que ocurrió en la vida de Clemente de Roma, sería este: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. El famoso Clemente de Roma fue un hombre icónico y conocido por una de sus cartas, principalmente la primera carta de Clemente a los Corintios, en la cual Clemente exhortó a los corintios a eliminar las facciones dentro de la congregación que estaban generando ciertos grupos particulares dentro de la misma y que no estaban obedeciendo a la realidad que enfrentaban en su momento en cuanto a la persecución del emperador Nerón y comienzos de la persecución de Trajano. Ahora, Clemente de Roma escribió una famosa epístola de Clemente a los Corintios, en la cual éste les exhortó de forma bíblica y cercana a que ellos eliminaran cualquier tipo de división que existiera dentro de la congregación. Parece que su carta hubiese cumplido su propósito, porque citado posteriormente por algunos historiadores, mencionan la iglesia de Corinto como una iglesia unida y una iglesia en la cual podía verse claramente el amor de Cristo en ella. Nosotros, si queremos ser relevantes en nuestro mundo, necesitamos volver a las Escrituras. Si queremos realmente que nuestro tiempo y nuestra vida aquí ahora tenga un valor eterno, sobre todo para Dios, no para los hombres, necesitamos rogar al Señor que nos haga volver a los estándares de los cuales nosotros salimos, a la fe predicada por los apóstoles y a la manera en la que estos mismos vivieron su vida como cristianos. Necesitamos regresar a Cristo, al cimiento de aquel que es la cabeza principal de toda la edificación. Necesitamos regresar a aquel que nos ha dado la oportunidad de dirigir nuestra vida, dirigir nuestro gozo, lo que somos a Él, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente y también con todas nuestras fuerzas. Clemente de Roma fue un obispo, probablemente un pastor, probablemente que conoció de forma muy cercana a los apóstoles. Algunos han dicho efectivamente que este era un discípulo de Pablo. Algunos lo relacionan muy cercano con la epístola a los Hebreos, haciendo pensar que de la misma manera que Marcos fue instruido por Pedro en la escritura del Evangelio de Marcos, de la misma manera Clemente fue instruido por Pablo en la escritura del libro de los Hebreos. Algunas de las frases que este mismo menciona en su primera carta a los Corintios, utiliza un lenguaje muy similar al lenguaje del libro de los Hebreos, y por esto muchos han atribuido la escritura del libro de los Hebreos a Clemente de Roma, y aún así esto no significaría que el autor detrás de Clemente no sería el mismo Pablo. Clemente fue un hombre importante en su tiempo, sobre todo por sus piedades y por su relación con los más pobres. No escatimó en darse a los más pobres y sin duda fue reconocido por el mismo emperador como alguien
que era dado a los pobres y a los necesitados. Clemente escribió como de parte de la iglesia, como si no fuera de parte suya incluso, sino de parte de la iglesia de Roma a la iglesia de Corinto, aunque pocas veces se ve en la historia que una iglesia como un todo pueda escribir a otra. Algunos han atribuido la escritura de la carta a los Corintios de Clemente de Roma como parte fundamental de la vida de la iglesia de Roma. Es decir, no era solamente Clemente escribiendo a los Corintios, sino que era la iglesia de Roma escribiendo a los Corintios. Algunos han mencionado la cercanía de Clemente con algunos de los apóstoles algunos de los apóstoles del Señor, principalmente Pedro y Pablo. Algunos pastores, de los cuales trataremos en su momento, como lo fue Orígenes, Eusebio o Jerónimo, relacionan a Clemente con uno de los discípulos más cercanos a Pablo, uno de ellos llamado Lino, mencionado en la primera carta de Pablo a Timoteo. Después de Lino, se dice que sucede en el pastorado de la iglesia de Roma un hombre llamado Anacleto, y después de él viene a pastorear en la iglesia de Roma Clemente. Clemente entonces tenía una cercanía grande y conocía de forma directa a los apóstoles, principalmente a los dos mencionados, y de hecho la fecha en la que se data la escritura de la carta de Clemente a los Corintios es aproximadamente en el año 96, 97 después de Cristo, lo que significa que todavía se encontraba al menos uno de los apóstoles vivo, esto es Juan, el apóstol Juan, el escritor de Apocalipsis y de los Evangelios y de las cartas. Así que la escritura de Clemente a los Corintios es muy cercana, de hecho, a algunas de las otras cartas en su tiempo escritas del Nuevo Testamento. Es importante mencionar esto porque para la época parece que ya no se encontraban ni Pedro ni Pablo, habían muerto ambos, y el que se encargaba directamente del pastorado en la iglesia de Roma era Clemente. Hay que decir que la iglesia de Roma recibió bienes muy importantes en su crecimiento doctrinal. Pablo, al escribir desde Éfeso en su carta a los romanos, se encontraba mencionando de manera muy clara la doctrina a la iglesia de Roma, dejándole muy por sentado y muy en claro los elementos especiales y virtuosos de la salvación y cómo la salvación efectivamente se produce por gracia, por medio de la fe y no por las obras. Pablo aclaró efectivamente que ni el ser un hebreo o judío, ni el ser un gentil aprovecha para nada si nosotros no venimos a la fe en el Señor Jesucristo. Y mencionó cómo Dios se ha revelado a través de los diferentes elementos, sea la revelación natural, esto es la creación, o la revelación especial, esto es la escritura. De cualquier manera, la iglesia de Roma recibió gran cantidad de instrucción que tuvieron para hacer de ellos una iglesia versada y una iglesia dotada en el entendimiento de la salvación de una forma mucho mayor a lo que pudiese haber ocurrido en otros lugares diferentes del imperio y en otras iglesias de las cuales se hace mención en el Nuevo Testamento. Así que algunos han reclamado para la iglesia de Roma la preeminencia de la iglesia de Roma sobre todas las demás iglesias del Imperio Romano. A decir verdad, esto mayormente se atribuye a motivaciones que tenían que ver con la política y la forma de gobierno del Imperio Romano y no con la preeminencia real de una iglesia sobre otras. Algunos han demandado esta preeminencia como el catolicismo romano, como que la iglesia de Roma debe ser la cabeza de las iglesias y de todas las iglesias en el resto del mundo por el hecho de que ésta recibió este tipo de revelación y porque ésta fue instructora de otros a través del tiempo. Sin embargo, esto no deja de ser un error en la interpretación que muchos tienen del Nuevo Testamento. Nunca se mencionó una iglesia como cabeza de las otras. Siempre el Nuevo Testamento atribuye a Cristo ser la cabeza de las iglesias, no a una iglesia sobre las otras. Es decir, que la idea de una iglesia madre sobre otras iglesias
no deja de ser la repetición de los errores del catolicismo romano, en los cuales se intenta colocar a un lugar en específico y a un pastor en específico sobre todos los demás. Clemente fue enaltecido por la tradición histórica de manera escandalosa. Se dice que él recibió, y efectivamente lo hizo, el bautismo de sangre. Este título, bautismo de sangre, se le atribuyó a todos aquellos que morían martirizados por causa de sus convicciones de fe. Aquellos cristianos mártires recibieron, además de un bautismo en agua, también un bautismo en sangre. Y creo que es un término propicio para mencionar a todos aquellos mártires que perecieron por no negar al Señor ni negar también sus convicciones. De ahí, de este martirio de sangre de Clemente, nace una leyenda de hechos milagrosos, más bien decirlo, fantasiosos con respecto a la vida de Clemente. Hechos que han inspirado incluso libros novelescos. Alguno de estos se llama efectivamente así, La leyenda de Clemente, en el que se relata algunas de las supuestas obras de Clemente durante el tiempo que estuvo vivo, y hay que decirlo, muchas de ellas se salen de la realidad y saltan a una fantasía imposible de creer, incluso para el creyente de nuestro tiempo. Uno de los libros escritos también con respecto a la vida de Clemente se llama Martirio de San Clemente. Se dice que a los 9 años de él haber sido pastor en la iglesia de Roma, Clemente fue capturado a causa de sus afirmaciones doctrinales y de oponerse al sacrificio a los ídolos, y fue llevado entonces ante el emperador Trajano. Puesto delante de este, y sabiendo que no negó su fe, fue llevado ante los jueces, y Clemente ante ellos declaró su fe. Pero a causa de que Clemente era un hombre ya muy viejo, y además de esto, conocido como un hombre ayudador de los pobres y consolador de los desgraciados, este entonces fue sentenciado a servir en las minas de lo que hoy se conoce como Crimea, en la península, península del Quersoneso, Táurico, y allí fue puesto en estas minas y fue obligado a trabajar allí, y se dice que mientras este observaba la gran aflicción de cientos de cristianos que habían sido sentenciados a trabajar en estas minas, que no tenían ni siquiera agua, oró a Dios pidiéndole al Señor que brotara agua de la peña, así como ocurriría en el tiempo de Moisés. Se dice que el Señor escuchó sus oraciones, y entonces de la peña en la que estos se encontraban trabajando brotó agua, y se dice que fluyó tanta agua como un río, de manera que cientos de cristianos, para dar una cifra mencionada en el libro, cerca de 500 cristianos al día eran bautizados en el río que brotó de la peña, y esto hizo que la fama de Clemente y la fama del cristianismo abarcara a todos los pueblos vecinos, de manera que finalmente los pueblos vecinos se convirtieron al cristianismo. Este hecho causó tal indignación en el emperador Trajano que mandó entonces a sus oficiales a que tomaran a Clemente, lo pusieran en una barca y se apartaran unas cuantas millas de la orilla y le amarraran allí un yunque de hierro a su cuello, y entonces lo lanzaran al mar. Todavía algunos de los famosos pintores, como lo fueron los pintores del siglo del Renacimiento y de la Ilustración, pintaron algunas de las escenas en las cuales se encontraba Clemente puesto en una barca con un yunque amarrado a su cuello, a punto de ser tirado al mar. Una de estas figuras todavía se mantiene en el techo de la famosa Catedral de San Pedro en Roma. Y se dice que cuando este fue lanzado al mar, los pueblos vecinos y los mismos trabajadores cercanos al mar en donde fue lanzado
salieron a llorar a la orilla de la playa y lloraban con tantas lágrimas pidiéndole a Dios que les permitiera ver a Clemente al menos una vez más. Se dice que ante este escenario y por las lágrimas, movido a compasión, el Señor hizo que el mar se retrayera 7 kilómetros de la orilla y entonces permitiese ver el cuerpo muerto de Clemente en el fondo del mar. Pero la sorpresa de lo que se cuenta en esta historia es que al fondo del mar se encontraba una especie de tabernáculo, como lo fuera el del Antiguo Testamento, y se encontraba el yunque fuera del tabernáculo y Clemente dentro del tabernáculo, y se dice que Dios mandó entonces que su cuerpo no fuera removido. Desde ese tiempo en adelante se dice que hubo una leyenda que se propagó por todo el imperio, y era la leyenda de Clemente de Roma, en la que cada año, al menos por 7 días, el mar se retraía 7 kilómetros de la orilla como un recuerdo del martirio de Clemente. El primer documento que se encuentra escrito y que ha sido hallado, que atestigua el martirio de Clemente, es un famoso documento del año 336 llamado Depositio Martyrium en latín. Y este narra alguna de las parte de las historias contadas por otros autores y otros cristianos ilustres de la época, como fue Ireneo, Eusebio y Jerónimo. Esto, por supuesto, según se narra, trajo mayor fama al cristianismo en vez de traer menor fama al cristianismo. Y aquí cabe genuinamente que nosotros nos detengamos a hacernos una pregunta. ¿Es acaso lo que vemos nosotros como un tormento para el cristianismo realmente lo mismo delante de los ojos de Dios? ¿No es acaso muchas veces nuestro sufrimiento, nuestro padecimiento y nuestra lucha un motivo de mayor gloria para Dios en vez de un motivo de menor gloria? ¿No sirve acaso los eventos trágicos de nuestra vida como una forma de testificar de la grandeza de Dios en vez de una forma de ver al cristianismo como algo sufrido y débil? Lo que Satanás cree que es débil delante de los ojos de Dios es fuerte. Y entonces Dios utiliza muchos elementos de nuestra vida y de nuestros momentos más difíciles para traer a muchos a la fe a causa de nuestras convicciones. La carta de Clemente a los Corintios fue escrita alrededor del año 95, de la misma fecha que se data la escritura del libro de Apocalipsis. Y este fue un hombre que probablemente dio bastante que hablar y también que decir dentro de las iglesias, de manera que muchas iglesias para la época posterior al martirio de Clemente utilizan la carta de Clemente como si fuera una parte más de la revelación reconocida y la revelación inspirada del Señor. Muchos hacen alusión a la carta clementina, el nombre con el que fue conocido el escrito de Clemente de Roma, y se utiliza a causa del llamado constante de Clemente a los corintios para que estos volvieran a la unidad del amor y a la madurez dentro de la fe cristiana, que es el amor dentro de la iglesia. Hay que recordar, como lo mencioné días antes, que la preocupación legítima de los primeros cristianos hasta el año 325 fue la unidad de la iglesia. Casi que en todos los escritos nosotros encontramos algún tipo de referencia a la unidad de la iglesia. Esto ocurre tanto, como lo vimos el día de ayer, en la Didaché, como también en las demás cartas encontradas para la época. Clemente fue un hombre ilustre. En ese mismo año, en el año 95, del que data la carta clementina, el emperador Domiciano mandó matar, entre otros muchos, a otro hombre llamado Flavio Clemente. Este no es el mismo Clemente, pero se dice que
hay una gran relación entre los dos, de manera que muchos han dudado en que realmente este martirio mandado por Domiciano de Flavio Clemente sea el mismo Clemente que escribió la carta a los Corintios. En este tiempo muchos fueron acusados de ateísmo. De hecho, muchos cristianos en el siglo I fueron acusados de ateísmo. Ateísmo realmente no significa que estos no tuvieran la afirmación en la creencia de que existía Dios, sino que estos se negaban a creer que existiera más de un solo Dios, y esto les trajo la acusación constante de ateísmo. Esta fue la razón por la que el emperador Domiciano mandó a matar a este famoso Flavio Clemente, que tiene una relación estrecha y puede que sea el mismo que se está citando en esta carta. Pero déjeme que le mencione algunos de los elementos de la carta escritos por Clemente de Roma a la iglesia de Corinto, porque es muy importante sus afirmaciones. Para este tiempo, el pastor de Roma, Clemente, igual que la iglesia de Roma, se encontraban muy preocupados por lo que estaba sucediendo en la iglesia de los Corintios, en la iglesia de la ciudad de Corinto, y se vieron en esto entonces instados a escribir una carta para que ellos se centraran en lo importante. Parece que dentro de la iglesia de Corinto, una facción de la misma había depuesto al pastor de la iglesia para colocar a otro pastor. Una facción había quitado de su lugar al pastor que se menciona como alguien realmente piadoso por parte de otros cristianos que también tendrían la obligación de ser piadosos. Clemente, preocupado por este hecho y lo que había ocurrido en la iglesia de Corinto, escribió esta carta solicitándoles que volvieran a su lugar al pastor y escribiéndoles acerca de enfrentarse a los que eran los verdaderos enemigos, a lo que estaba sucediendo afuera, a la persecución que se encontraban enfrentando. Algunas de las cosas que hace Clemente es apelar a la autoridad de la Escritura y de la Escritura del Nuevo Testamento como Escritura inspirada. Contrario a lo que muchos judíos de nuestro tiempo piensan, que el Nuevo Testamento no es inspirado, muchos de los cristianos del siglo I, incluyendo entre estos grandes cantidades de judíos, abordaron el Nuevo Testamento y los escritos apostólicos como inspirados por el Señor. Ahora bien, estas son las palabras de Clemente con respecto a la Escritura, escribiendo a los Corintios. ¿Habéis escudriñado las Escrituras, que son verdaderas, las cuales os fueron dadas por el Espíritu Santo, y sabéis que no hay nada injusto o fraudulento en ellas? No hallaréis en ellas que personas justas hayan sido expulsadas por hombres santos. Los hombres fueron perseguidos, pero fue por malvados. Fueron encarcelados, pero fue por impíos. La apelación a la autoridad de la Escritura que hace Clemente la utiliza para mencionar la ilegitimidad de la deposición de un pastor fiel por intereses que van más allá de la predicación de la Escritura. Esta carta tiene un tono claro de disciplina eclesial. Clemente está disciplinando a los líderes de la iglesia de Corinto por la forma en la que están haciendo las cosas, alejadas de la forma en que la Escritura estipuló que se tienen que hacer las cosas. Ella misma es la que nos dice que contra un anciano, hablando de un pastor, no admitas ningún reproche, sino que solamente puede hacerse con 2 o 3 testigos. Esta misma, la Escritura, de hecho los mismos escritos de Pablo, se mencionan las características que debe tener un pastor. El pastor debe ser calificado de acuerdo a estas características, y entonces, si se encuentra ejerciendo el pastorado sin irrumpir ninguna de estas o contrariar ninguna de estas características, no puede ser depuesto de su lugar. Clemente dice que esto se da por razones distintas. Él menciona la envidia, los intereses personales, y
no disputas doctrinales siquiera ni afirmaciones con respecto a la fe y a la ortodoxia, sino más bien con respecto a intereses de los individuos. Él escribe esto con respecto a este tema. ¿Por qué hay contiendas e iras y disensiones y facciones y guerras entre vosotros? Les pregunta Clemente. ¿No tenemos un solo Dios y un Cristo y un Espíritu de gracia que fue derramado sobre nosotros? ¿Y no hay una sola vocación en Cristo? ¿Por qué, pues, separamos o dividimos a los miembros de Cristo y causamos disensiones en nuestro propio cuerpo? Y llegamos a este extremo de locura en que olvidamos que somos miembros los unos de los otros. Esto es en el capítulo 1, en primera de Clemente, capítulo 46. Y efectivamente, como vemos, la preocupación de Clemente no es una preocupación distinta a la preocupación de Pablo. También fuera Pablo en su momento el que llamó la atención a los corintios, diciéndoles que tenemos un solo espíritu, el cual ha repartido a cada uno como él quiere, pero que es un solo Dios. También Pablo, él mismo escribió a los efesios exhortándoles con respecto a la unidad de la iglesia, diciéndoles un solo Dios, una sola fe, un solo bautismo. La unidad de la iglesia fue una preocupación constante desde los tiempos de Pablo y, como lo vemos, hasta los tiempos de Clemente también. Y particularmente la preocupación de Pablo por la iglesia de Corinto fue la misma preocupación también de Clemente con respecto a los corintios. Tenemos aquí, hermanos, un extraordinario alegato contra los cismas y las divisiones de la iglesia. En línea con los escritos de Pablo, él dice, congregaos todos concordes, o júntense todos en un mismo espíritu, piensen todos una misma cosa. Algunos ejemplos de la escritura se refieren a la humildad y a la obediencia, virtudes que si faltan es imposible que coexista la paz dentro de la congregación. Como lo hiciera Clemente, es que él alegó que la división en la iglesia solamente puede ocurrir por asuntos doctrinales, no puede ocurrir por pasiones y por deseos personales, sino solamente porque no se hallen en concordancia con las afirmaciones y la predicación del evangelio dada por los apóstoles. El escritor, esto es Clemente, muestra que detrás de esto se encuentra el orgullo, siempre dispuesto a emerger, caiga quien caiga, y siempre dispuesto a llevarse por delante a quien sea. La solución no es otra que el rechazo a la vanagloria, que nuestra alabanza sea de Dios y no de nosotros mismos, porque Dios aborrece a los que se alaban a sí mismo. Primera de Clemente, capítulo 30. Esta carta hace alusión también a la persecución del Imperio Romano como una explicación a la tardanza para atender el asunto de la división en la iglesia. Él dice que incidentalmente se da una razón para escribir esta carta, aunque es tardía a causa de las persecuciones que se enfrentan por parte de los romanos. Aunque el tono de esta carta es altamente moral, como corresponde a la disciplina de la iglesia, no hay que perder nunca de vista que Clemente hace una referencia y una alusión directa a la justificación por la fe que está detrás de ella, tal como podemos nosotros leer en lo que él escribió explícitamente, y cito de manera textual. Todos ellos, hablando de los que murieron martirizados, todos ellos fueron glorificados y engrandecidos, no por causa de ellos mismos o de sus obras o sus actos de justicia que hicieron, sino por medio de la voluntad de Dios. Y así nosotros, habiendo sido llamados por su voluntad en Cristo Jesús,
no nos justificamos a nosotros mismos y por medio de nuestra propia sabiduría o entendimiento o piedad u obras que hayamos hecho en santidad de corazón, sino por medio de la fe, por la cual el Dios Todopoderoso justifica a todos los hombres que han sido desde el principio. Fin de la cita. Parece que al escribir esta carta, Clemente no puede dejar de lado la dosificación grandísima que recibieron los romanos por medio de la carta que Pablo les escribió. Ellos entendieron con claridad que la justificación no puede darse por medio de nuestras obras, sino por medio de la voluntad de Dios a través de la fe en el Señor Jesucristo. Parece ser que esta carta realmente tuvo el efecto que quería entre los corintios. Corinto pasó a ser un fiel aliado de la iglesia de Roma en las luchas antiheréticas del siglo II. Egesipo, que pasa por Corintio, camino de Roma, en el año 155 al 166, atestigua la fe, la unidad y el fervor de la iglesia de Corinto. Dionisio, pastor de la iglesia, informa también al pastor de la iglesia de Roma, Sóter, en el año 166 al 174, de la veneración y la lectura pública de la carta clementina en la iglesia de Corinto. Por ser un tema común y preocupante en las iglesias cristianas, la carta clementina disfrutó de gran estima en muchas otras iglesias también. Policarpo, del que hablaremos más adelante, pastor de Esmirna y maestro de toda Asia, la utiliza hacia el año 107 en su carta a los filipenses, donde se cuentan no menos de 7 reminiscencias, pese a la brevedad de su escrito, con respecto a la carta de Clemente de Roma a la iglesia de Corinto. Las versiones hechas en la antigüedad de la iglesia de Clemente nos dan también una idea de su difusión por el mundo cristiano. El mundo cristiano utilizó la carta de Clemente como parte constante de su vida práctica. Los apologistas católicos también citan la primera carta de Clemente para probar que la iglesia de Roma tiene preeminencia sobre todas las demás iglesias del mundo. Por supuesto, un uso ilegítimo que ha sido rechazado no solamente por los escritores modernos, sino también por los escritores del pasado. En estas afirmaciones y bajo estas características, no observamos en la carta de Clemente de Roma a los corintios ningún tipo de alusión a la preeminencia de la iglesia de Roma sobre otras iglesias. Solamente vemos la preocupación legítima de un pastor de una iglesia por lo que está ocurriendo en otra iglesia cristiana también. Y en esto entonces nosotros debemos rechazar cualquier tipo de afirmación que pueda hacer el catolicismo romano con respecto a que la escritura de Clemente de Roma a los corintios pueda tener alguna relación con el hecho de que la iglesia de Roma pueda tener preeminencia sobre los demás. Rechazamos y observamos que tal idea errónea no tiene ninguna acogida en la carta escrita por Clemente a los corintios. Ahora bien, tenemos que decir que hay una segunda carta de Clemente a los corintios. Esta data aproximadamente del año 355 de nuestro tiempo, pero es rechazada constantemente porque, aparte de que hay mucho tiempo que la separa, esta parece en su forma de escritura y demás mostrar claramente que es una carta espuria. Esto significa que realmente no ha sido escrita por Clemente, sino que alguien ha falsificado la autoría y ha dicho que es por Clemente cuando realmente no es por él. El famoso manuscrito de Clemente todavía se encuentra hasta el día de hoy. 3 manuscritos principalmente han sido encontrados con respecto a la carta clementina. Uno de ellos reposa en el Museo Británico. Se encuentra allí y es famoso todavía,
pertenece al siglo V, según se menciona, el cual añade un apéndice al final de la carta, junto con una llamada segunda epístola de Clemente a los Corintios. Pero todos la reconocen como una carta única. Este manuscrito está mutilado al final de las 2 epístolas. Además, está rasgado también y borroso en muchas partes, así que todavía hay muchas secciones que son para nosotros un poco ambiguas. Otro manuscrito de estos se encuentra también en el manuscrito constantinopolitano. Esto es también llamado como el manuscrito jerosolimitano. Esto significa que fue hallado entre la biblioteca de un famoso patriarca de Jerusalén que residía en Constantinopla. Este manuscrito esta biblioteca contenía completas las 2 cartas de Clemente, la primera y la otra que es de dudosa procedencia. Así que ambos se encuentran allí y hoy en día esto se encuentra datando de la época más o menos 1056 después de Cristo. El patriarca las juntó y se encuentra efectivamente todavía en la biblioteca, una biblioteca en lo que hoy en día se conoce como se me escapó el nombre. Ok, no importa, todavía lo tenemos. Y otro más se encuentra en la famosa traducción siríaca. Esta se encuentra todavía en la Universidad de Cambridge. Esta data aproximadamente del año 1170 y contiene las 2 cartas también, aunque les falta algunas páginas, sobre todo lo que tiene que ver con el capítulo 34 al 45. Existe también, además, otro papiro que data del siglo V, que se encuentra en la biblioteca de la Universidad de Estrasburgo, en la que se encuentran el manuscrito hasta el capítulo 26 de Clemente. Aunque tenemos que decir que no tenemos en la mayoría de los manuscritos que tenemos la totalidad de las cartas de Clemente, cuando observamos o los condensamos, claramente podemos tener todo el escrito de Clemente a los Corintios. Y tenemos todavía una parte que ha sido discutida sobre la autoría de Clemente sobre esta carta, que se ha recopilado sobre todo por la alta crítica y que niega la autoría y también la fecha de la misma. Pero sin embargo, esto ha sido rechazado por la mayoría de todos los eruditos y los estudiosos en lo que tiene que ver con los papiros como tales. Así que basta decir que el Codex Alejandrinus o el Código Alejandrino, que es de donde vienen algunos otros textos como el texto crítico, aunque tienen fama de ser los más antiguos, también tienen algunas lagunas y, sin embargo, como lo afirmamos hace un momento, podemos condensar en toda esta escritura de la carta de Clemente a los Corintios todo el manuscrito de forma plena al unir unas con otras. Los recortes que una no tiene, otras lo poseen. Ahora bien, ¿qué nosotros podemos aprender de esta famosa carta de Clemente a los Corintios y de la vida misma de Clemente de Roma? Hermanos, lo primero de ellos que podemos nosotros extraer, por supuesto, es nuestra certidumbre de fe. Como la misma Escritura nos dijera, como Cristo mismo nos dijo, que no debíamos preocuparnos por qué debíamos decir en aquel momento que nos llevaran ante los tribunales, asimismo lo mostró Clemente. Y asimismo también, mis hermanos, nosotros debemos replicarlo. Usted debe estar plenamente convencido de su fe. Y aunque lo pusieran ante un tribunal para proclamar su fe, usted debe hacerlo sin temor y descuidando el hecho de que en este momento, cuando usted tenga que enfrentarse a un escenario donde su fe está en entredicho y donde usted tiene a veces temor
de afirmar su fe y de decir que es un cristiano, allí hay gran valor. Y allí, cuando usted ante un escenario como estos proclama su fe, es Dios mismo quien va a defenderle y a mostrar evidentemente que Él se encuentra a su lado. Pablo dice, como una forma de exhortación, que aquellos que se avergüencen de la fe delante de los hombres, Dios también se avergonzará de ellos delante de su Padre. Pablo mismo dice a la iglesia de Roma en el capítulo número 1 que no se avergüenza del evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. No tenga temor de proclamar su fe delante de los hombres. Sea animado a mencionar delante de los demás que usted es un hijo de Dios que ha creído en la verdad del evangelio, que es verdad para salvación a todo aquel que cree. Además de esto, el poder de la oración, sea que sea cierto o no, la fantasía y la tradición fantástica con respecto a que un río salió de la peña en las minas de Crimea, lo cierto es que la oración verdaderamente tiene poder y aún eso y más puede hacer. Cristo dice que si nosotros tenemos fe como un granito de mostaza, podríamos decirle a una montaña que se mueva y se arroje al mar y lo haría. Por supuesto que esto solamente es una forma alegórica de mencionar que nuestra fe debe ser grande y que cuando nuestra fe es fuerte, muchas cosas poderosas pasarán. También es cierto la afirmación de Cristo, que Él dice que nosotros todo lo que pidiéramos al Padre a través de su nombre lo recibiremos. Si algo podemos aprender de la vida de Clemente es que la oración es poderosa y que nosotros debemos acudir constantemente al Señor en oración. La Didaqué nos mencionaba de hecho esto mismo, retándonos a orar al menos 3 veces al día. Algo más que podemos aprender de la carta de Clemente a los Corintios es que las facciones y las divisiones de la iglesia son altamente dañinas para la iglesia. Que el día en que nosotros salgamos de la iglesia sea por razones doctrinales, no por razones personales. La doctrina importa al Señor. Juan, en su primera epístola, nos deja claro que nuestro pensamiento doctrinal es muy importante para el Señor. Así que debemos, entonces, tener cuidado de que cuando nosotros salgamos de la iglesia o generemos una división en la iglesia, si esto ocurre, sea por razones doctrinales y porque tales convicciones claramente las sacamos de la Escritura y porque claramente hay falsedad en la doctrina que se encuentra proclamándose. Esto debe llevarnos a correr, a huir. Pero hermanos, cuando hay motivaciones orgullosas, cuando hay motivaciones que tienen que ver con la persona, con los eventos, con el pecado remanente, nosotros estamos llamados a promover la unidad de la iglesia y a soportar a veces las deficiencias todavía de los hermanos cuando estos no han llegado todavía a la madurez del amor, como Pablo lo dice en la primera carta a los Corintios, capítulo 13. Así que si en algo nosotros debemos ser retados, es a mantener la unidad de la iglesia. Es interesante pensar que hoy, como lo fuera en el siglo I, cuando Clemente escribió esta carta a los Corintios, todavía en los corazones nuestros se encuentra una gran preocupación con respecto a la unidad de la iglesia. Hoy, yo mismo y mis hermanos en la fe que militan conmigo y aquellos pastores con los cuales compartimos constantemente esta milicia, tenemos una gran preocupación por la unidad de la iglesia. Sí, la unidad de la iglesia no es un ídolo, pero debe ser una preocupación constante de todo cristiano de nuestro tiempo, porque Satanás utiliza los cismas de la iglesia y las divisiones de la iglesia para desacreditar el evangelio. Así que la unidad de la iglesia es un llamado constante que nosotros tenemos. Y por último, mis hermanos, el padecimiento del tiempo de Clemente es una última aplicación
de su vida a nosotros. Clemente de Roma, escritor de la primera carta de Clemente a los romanos, muestra que el sufrimiento es para la gloria de Dios. Aunque nosotros padecemos de muchas maneras, cuando nosotros tenemos que enfrentarnos al pecado remanente de otros, cuando nosotros tenemos que enfrentarnos a nuestro propio pecado que a veces se quiere apoderar de nosotros, cuando nos enfrentamos a la debilidad, cuando somos relegados por causa de nuestra fe, cuando nosotros tenemos que sufrir el hecho de que otros se encuentren a nuestro alrededor hablando mal o incluso mirándonos con desprecio, como Pablo mismo lo diría, como vistos dignos de conmiseración, allí el Señor se glorifica. Aunque Satanás intenta destruirnos con las luchas, con las tentaciones y con las pruebas, Dios utiliza todo esto para que su gloria redunde en mayor gloria para su Hijo Jesucristo. Hermano, el padecimiento, sea que tengas que trabajar de forma forzada en una mina, o sea que tengas que enfrentarte al pecado remanente de otros, esto redunda para la gloria de Dios. No te desanimes, lucha porque en su momento esa disciplina que hoy parece ser causa de tristeza dará un fruto apacible de justicia, como exhorta el autor de Hebreos. Entonces, endereza tus manos caídas, tus rodillas, tus manos debilitadas, tus rodillas torcidas, y entonces haz sendas derechas para tus pies. Dios te bendiga. Padre, gracias por este tiempo. También gracias por la vida de Clemente. Padre, hoy no padecemos la persecución que él, y probablemente no moriremos, Señor, muchos de nosotros, con un yunque amarrado a nuestro cuello, ahogados en el mar, Señor. Pero algo es cierto, Dios de gloria, y es que su vida es para nosotros un ejemplo de una vida piadosa, la cual podemos buscar, la cual podemos seguir. Padre bendito y Dios de gloria, glorifícate en nosotros como te glorificaste en ellos, y permite que nosotros tengamos pasión por el Evangelio tanta como la de ellos, para que podamos honrar y glorificar tu bendito nombre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, Dios los bendiga mucho y los guarde este día. Que Dios permita el día de hoy meditar en la importancia de proclamar el Evangelio ante los demás. Chaito.